después y se titula Alex. Vamos a saltar esa explicación porque ya la vimos, solo la misma fusión con el gen ALK, activación constitutiva. Entonces ya vimos que crizotinib era efectivo de primera línea versus quimio. Entonces ahorita lo que vamos a comparar es alectinib. ¿Cómo fue el diseño de alectinib? De agosto del 2014 a febrero del 2017, aleatorizado, fase 3, open label y multicéntrico, exactamente igual que el anterior. Los criterios de inclusión: cáncer de pulmón de células no pequeñas avanzados, ALK positivo, más de 18 años, ECOG menor de 2, sin tratamiento previo, enfermedad medible con RECIST, función hepática y renal normal, y metástasis al sistema nervioso central o leptomeningias. Criterios de exclusión: tratamiento previo, metástasis al sistema nervioso central menores de 14 días con tratamiento con radioterapia, o una neoplasia maligna previa en 3 años anteriores. Básicamente los mismos criterios de... Luis, ¿y qué te parecen esos criterios? Pues... Esos corresponden a los que uno ve en la clínica, el día a día. No. Pues primero con lo del ALK, que yo no sé, no, hasta el momento yo no he visto ninguno que se le saque la fusión de ALK. Y otra cosa es el tratamiento previo. Pero si ya lleva, algunos pacientes que llegan con tratamiento con enfermedad metastásica, ya les han dado Paclicis y pues ya llegan como que bien tocados, que ahí no entrarían para los estudios. Tal vez habría que probar estos estudios con unos criterios de inclusión más blandos. Que aunque vamos a ver más adelante, este no llegó a Sí. ser Ahí, tan mira, significativo. ahí donde dice criterios de inclusión metástasis, el sistema nervioso, leptomeningias, y también lo tenés en los criterios de exclusión, se refiere al tiempo, a esos 14 días, o fue teclazo ahí. Supongamos que si el paciente tenía una metástasis y estaba en tratamiento con radioterapia, tenía que tener por lo menos más de 14 días de haber iniciado la radio. Antes de eso no se podía. Ese es el excepto. Sí, principalmente es eso, la crítica que se les hace a los estudios, que un paciente con cáncer de pulmón que te llegue en ECOG menor de 2 es difícil. Rarísimo. Todos ya llegan tocados por neumo y con oxígeno. ¿Verdad? Entonces, ese tipo, esa es una crítica que se ha hecho. ¿Ustedes qué son los estudios de vida real? Esos estudios de vida Ojalá real. Ajá. cabal tuvimos, hay un curso que todavía está en línea, que es de estudios de la vida real, Real World Data se llama, que cabal hace la crítica a todos estos estudios. Sí, ¿verdad? Que siendo medicamentos tan chileros, muchas veces, fíjense que en el Seguro Social de El Salvador, aquellos son bien estrictos. Digamos, aquellos dicen, tiene que estar con ECOG menor de 2 y aquel de repente llega con 2.7, no les dan, no les dan tratamiento, ¿verdad? Porque es bien cuadrado, porque aquellos dicen, no, así es como se probó, así es como se debe de usar. En cambio, nosotros aquí, Sí, yo creo que ujú, ¿verdad? sí, tal vez como como así como en este curso que tuvimos de buenas prácticas clínicas, como los ensayos clínicos son ¿qué? Tan controlados, o sea, tan supervisados, entonces no es que se pueda ser blando, pero ya en la práctica clínica me imagino que ya cambia uno. Yo, por lo menos en LIX, no he visto a ninguno que use uno de estos medicamentos. Ah, pero yo me imagino que andan a dar como unos
¿Será que andan? No sé, no sé, yo no he visto Bien, ninguno. como unos 4 he visto yo. De los que estaban parados. Ajá. Sí, ese es el parado. Me imagino que como me pasen los años lo voy a ver. Sí, dale, pues. Entonces, en la intervención, los pacientes fueron asignados aleatoriamente en una proporción de uno a uno mediante una aleatorización estratificada en bloque por un sistema interactivo, o sea, a través de la web, para recibir alectinib, una dosis de 600 miligramos 2 veces al día, o crisotinib, 250 miligramos 2 veces al día. Entonces, por protocolo, en este no se permitió el cruce entre grupos, a diferencia del anterior, que los que progresaban a la quimio sí se metían al grupo de crisotinib. Los pacientes con crisotinib pueden haber recibido alectinib luego de la progresión, pero de lo contrario no se podía pasar de alectinib a criso. Así es como estudios que lo que tratan de ver es el uso a la segunda línea, digamos, por eso es que permiten el cruce de la terapia estándar a la experimental. Entonces, un total de 303 pacientes, se aleatorizaron 152 al alectinib y 151 al crisotinib. Tuvieron una mediana de duración de 17 de seguimiento, perdón, de 17.6 meses y la certificación fue por MET cerebrales, ECOG, raza, presencia o ausencia de metástasis en el sistema nervioso central. De igual manera, los puntos finales fueron básicamente los mismos, con la diferencia de que aquí no sacaron los cuestionarios para medir la calidad de vida. Me imagino que porque no les convenía y como básicamente son los mismos medicamentos, no es que varíen mucho, va a ser como tomar Pepsi o Coca-Cola, que no hay mucha diferencia. Me imagino que por eso no los corrieron. Entonces, el punto final primario fue la supervivencia libre de progresión. Los puntos finales secundarios, la sobrevida libre de progresión, medida por un ente independiente, la sobrevida libre de progresión al sistema nervioso central, tasa de respuesta objetiva y la sobrevida global. Y la seguridad también con los efectos secundarios. El análisis estadístico. Se requirieron 170 eventos de progresión de la enfermedad o muerte para llegar a un 80% de poder estadístico. Para esta prueba se utilizó igual log-rank para detectar una razón de riesgo objetivo de 0.65, correspondiente a un aumento de la mediana de supervivencia libre de progresión de 10.6 meses en crisotinib y 16.8 meses de alectinib. Se usó el método de Kaplan-Meier para estimar la mediana de supervivencia libre de progresión y fue un estudio con intención de tratar. Ahorita vamos a ver el por qué, esa parte es bien importante. Las características basales de todos los pacientes, este es un pedacito de la tabla que estaban bien equilibradas entre los dos grupos de tratamiento. El ojo aquí hay que ponerle a los pacientes que tenían metástasis en el sistema nervioso central, porque si se recuerdan, en el anterior eran como 16%. Entonces aquí, por lo menos casi la mitad sí tenía metástasis en el sistema nervioso central, 38% versus 42% de los pacientes con alectinib. Entonces, en cuanto a los resultados, en el punto final primario, ¿verdad? Entonces, la incidencia acumulada de... Perdón. Estaba primero. En cuanto al punto final primario, en la fecha de corte de los datos, aquí hay que ponerle el ojo, ¿verdad? Porque en la fecha de corte de los datos, que fue el 9 de febrero de 2017, se había producido un evento de progresión de la enfermedad en 164 pacientes de la población por intención de tratar. Entonces recordamos el precepto anterior que para darle una potencia estadística del 80% se necesitaban 170 progresiones o eventos para que le dieran un 80%. Entonces por eso es que al final se hizo con intención de tratar, por esa diferencia de 6 pacientes que faltaron de presentar el evento. Entonces, la tasa de supervivencia sin progresión evaluada por el investigador,
fue significativamente mayor en el grupo de alectinib que con crizotinib. Entonces la tasa de supervivencia sin eventos a los 12 meses, 68.4% en el grupo de alectinib versus el 48.7% en el grupo de crizotinib. Entonces, y podemos ver el hazard ratio es de 0.47. Esto quiere decir que al año los pacientes en el grupo de alectinib tienen un 53% menos de chance de tener progresión de la enfermedad. Entonces, esto se traduce en meses en el estudio, en 17.7 meses alectinib y 11.6 meses, ¿verdad? Entonces son básicamente 6 meses que el paciente pasa libre de la progresión de la enfermedad, y en el análisis independiente incluso fue más alto, 25 meses versus 10.4 meses, o sea, 15 meses de diferencia, pero recordemos que no se alcanzó el 80% de poder estadístico porque no se llegaron a los 170 eventos que se buscaban, sino que fueron 163. En los puntos finales secundarios, que es el porcentaje acumulativo de progresión del sistema nervioso central, fue consistentemente menor en el grupo del alectinib que con crizotinib. La tasa acumulada de incidencia a los 12 meses de progresión fue de 9.4% versus 41.4%. ¿Qué quiere decir? Que en la línea de corte a los 12 meses, los pacientes que estaban tomando crizotinib, 41% de ese brazo ya había progresado al sistema nervioso central, versus el 9.4% del grupo de alectinib que había progresado. Aquí está tal vez el punto más importante del estudio. ¿Por qué pasa esto? Que el alectinib, a diferencia del crizotinib, sí penetra sí penetra el cerebro, sí penetra ¿cómo se llama? Sí penetra el sistema nervioso central. Entonces, en el crizotinib se hacía... ¿Cómo? ¿Sí? Encefálica era lo que querías decir. Ah, sí. La alectinib sí penetra la barrera hematoencefálica. Eso es el crizotinib que no penetra. Este fenómeno se da por unas bombas de flujo que están en todo el epitelio que recubre el sistema nervioso central. Entonces, básicamente entra el crizotinib a la célula y lo saca a través de estas bombas, cosa que no pasa con el alectinib, y sí, aquí lo hemos reflejado en la progresión al año, ¿verdad? Que es como 50% más alto en el crizotinib. En la tasa de respuesta objetiva se produjo una tasa de respuesta evaluada por el investigador en 126 pacientes en el grupo de alectinib y en 114 pacientes en el grupo de crizotinib. Entonces, la mediana en tiempo de respuesta no se pudo medir en el alectinib, porque recordamos que no se llegó al 80% de poderes estadísticos, llegó a los 170 eventos que se habían predicho. De igual manera, la respuesta completa, o sea, desglosando todo, sí hubo más respuesta en el paciente del alectinib. Entonces podemos ver que los pacientes que tenían al sistema nervioso central, 8 tuvieron una respuesta completa, 1 no tuvo respuesta completa, y la mediana de la duración en meses, 17.3 meses versus 5.5 meses. Dentro de los otros puntos secundarios, que es la sobrevida global, podemos ver un hazard ratio de 0.76, pero con una P que no es significativa, ¿verdad? Entonces, como recordamos que no llegó al poder estadístico, no se puede evaluar ahorita de manera objetiva de la publicación de los datos, y donde se cortó el tiempo para meter los datos a la computadora y analizarlos.
el seguimiento no llevaba el 50% de los pacientes no habían fallecido, o sea que el estudio todavía no estaba maduro. Probablemente, bueno, no probablemente, sino que van a haber publicaciones o actualizaciones, me imagino, porque termina, hay una página gubernamental de los Estados Unidos que da información sobre estos estudios y este estudio está proyectado para que se termine en diciembre del 2022. Entonces me imagino que conforme va pasando el tiempo se van a ver los resultados maduros y ya van a publicar la sobrevida global. En cuanto a la seguridad, los eventos adversos que ocurrieron con una mayor incidencia en el alectinib que con crizotinib, 5 puntos porcentuales más altos. Dentro de ellos fueron anemia, un 20% versus un 5%, mialgias 16 versus 2, aumento de la bilis 15 versus 1, aumento de peso, como algo raro, ¿verdad? 10% en el alectinib versus 0 en el crizotinib, dolor musculoesquelético y lecciones de fotosensibilidad. Entonces, en las conclusiones, el alectinib se asoció con un riesgo de 53% menor de progresión que el crizotinib. Los datos de sobrevida global aún están inmaduros. Como mencioné, hasta el 2022 termina este estudio, entonces me imagino que se tiene que publicar. Y lo más importante de todo esto es que la tasa acumulada de progresión al sistema nervioso central fue mucho menor en el grupo de alectinib que con crizotinib. Recordemos, al año, a los 12 meses, 41% de los pacientes con crizotinib ya habían progresado versus el 9% en el grupo de alectinib únicamente. Y si digamos ya uno de esos pacientes y ahorita Roche ya manda a hacer todas las pruebas de un solo viaje, porque como ellos tienen IOP1, el alectinib, que es el tequiso, y el erlotinib, que es el EGFR, todas se van al mismo laboratorio y te sacan el resultado, porque todo el panel, porque si no, tenías que mandar primero con el que te llegara primero, ¿no? Si era alectinib, se lo da, si eh, el crizotinib es el que se le envía así primero por los buenos resultados, luego te venía de regreso ya con una puchito nada más y se lo mandabas al Roche para que le hiciera el crizotinib, se lo enviabas a Pfizer, el erlotinib a Roche y P1 a MSD. Al de P1 prácticamente la pura figurita, ¿no? Y cada uno te tarda como unos 15 días en venirte. Pacientes, pasaba que en todas partes se daba ese inconveniente y uno les empezaba, ¿verdad? Porque era por lo menos un mes y medio para tener todas las cuestiones juntas. Ahora, si vos llevas 3 quimios, le haces una tomografía, ves que tiene una respuesta del 50% la lesión y te llega el ALK positivo a ese paciente. Lo mantenés aún con quimio, le cambias al criso alectinib o a erlotinib. Pues mire, el cruce sí estaba permitido, pero tomando en cuenta una respuesta del 50%, o sea, sí es una buena respuesta. Tal vez habría que esperar a que no tuviera respuesta o que la respuesta estuviera estable para hacer el switch, digamos, porque aquí recordemos que son meses de vida y de libre progresión. Entonces, si sí tiene respuesta a la quimio, pudiéramos quedarnos en la vigilancia o hasta cumplir los 6 ciclos
Y si ya no tiene respuesta, o si está estable, podríamos hacer el switch al alectinib, en dado caso que sí tuviera las metástasis al sistema nervioso central. Sí, Pues la esa verdad, les voy a pedir que la mediten y que busquen, porque esa es pregunta de examen. Siempre te preguntan eso, cuál sería lo que hay que hacer ahí. Y lo otro, que de estos, ¿cuál es el efecto tóxico más común, principalmente el criso? Que te dice el paciente, yo estoy tomando una medicina, un inhibidor de la tracción, ALK, pero no me acuerdo cuál es. ¿Qué pregunta le tenés que hacer para ver si es alectinib o criso? ¿Y por qué? tal vez, Usted, doctora, no se acuerda qué le pedían a esos pacientes. Perdón. tal vez, si tienen, tal vez pueden hacer un poquito más de neuropatía y alteraciones visuales con el alectinib que con el crisotinib por la misma penetrancia en la barrera hematoencefálica, ¿no? Bueno, no sé, estoy hablando por... Sí, esas son alteraciones visuales, ¿verdad? Esos pacientes, eso es lo que te refieren, que no pueden manejar porque sienten que se van en un hoyo, ¿verdad? Sienten que ven Sí, muchos como el acufenos. alectinib. Ujú. Los dos te dan, de hecho, los dos. ¿Y a qué se debe? ¿A qué nivel se encuentra? ¿O por qué se explican esos acufenos y fosfenos? No sé, no, no. Ujú. Te falta otro artículo, ¿verdad? El otro todavía no lo tengo completo, doctor. Va. No sé si lo presento de último. Me estaba un poquito bien, estaba un poquito más complicado el otro. Va. Te voy a poner esta presentación. A ver si me sale aquí.